Primera de Juan, capítulo 4. Nuestro mensaje esta noche está intitulado El espíritu de engaño. El espíritu de engaño o de error que ha invadido al pueblo cristiano. Estamos viviendo días sumamente críticos, sumamente peligrosos, porque el enemigo está decidido a paralizar virtualmente a la iglesia del Señor Jesucristo. Ha tratado de neutralizar nuestro testimonio, ha tratado de neutralizar nuestra influencia en el mundo. Y lo ha hecho de una forma muy sagaz, muy sutil, enviando en contra de la iglesia una oleada de espíritus malos, de espíritus de error que propagan doctrinas falsas y manifestaciones falsas del Espíritu Santo. Y tenemos que estar apercibidos, hermanos, porque cualquiera de nosotros podríamos ser la próxima víctima. Podríamos caer en algún extremismo, podríamos caer en algún exceso doctrinal que podría devastar nuestra vida espiritual y hacernos completamente inútiles en el servicio a Dios. Leamos 1 Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El apóstol Juan, el autor de esta primera epístola, nos hace una seria advertencia, hermanos, de que en el mundo y también en el pueblo de Dios existen espíritus que quieren desviarnos del camino de la verdad. Nos quieren llevar por caminos equivocados, nos quieren hacer que nos extraviemos del verdadero camino, el camino de la justicia, el camino de la santidad. Y nosotros tenemos que estar alertas, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando un espíritu de esta naturaleza nos ataque. Jesucristo le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús sabía que tarde que temprano, esa misma noche, el enemigo iba a venir en contra de Pedro y los demás discípulos que lo acompañaban en el jardín del Getsemaní. Y por eso les dijo: velad, orad. Y eso quiere decir, estén en pie de guerra, estén alertas, estén sobrios, estén vigilantes. Porque cualquiera de nosotros, por mucho conocimiento bíblico que creamos poseer, podemos ser víctimas fáciles del enemigo si no tenemos un estricto apego a la verdad. Dice la Escritura aquí que no debemos creer a cualquier manifestación que surja en medio de nosotros. No todo lo que brilla es oro. Y hay muchos cristianos que por su ingenuidad, su simplicidad, se van detrás de lo sobrenatural. Están tan desesperados por sentir a Dios, están tan desesperados por ver a Dios en acción, que se someten a cualquier tipo de manifestación, no importa de dónde proceda. Últimamente en la iglesia cristiana están sucediendo cosas de lo más variadas y de lo más extrañas. Y yo les digo, hermanos amados, por palabra del Señor, que tenemos que tener un sumo cuidado de no caer en el error. No creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Eso quiere decir que hay manifestaciones que son de Dios y hay manifestaciones que no son de Dios. Y tenemos que aprender a distinguirlas, tenemos que aprender a discernirlas. Porque si no, de otra manera, vamos a caer en una trampa del enemigo y vamos a ser atrapados de tal manera que nuestra adoración y nuestra administración a Dios puede ser del todo inefectiva. La Escritura dice: porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Si eso era cierto en el primer siglo, ¿cuánto más en el
siglo XX. Y la Biblia nos dice que en los tiempos venideros, en los tiempos finales, muchos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? Espíritus de error o de engaño y a doctrinas de demonios. Y esos tiempos ya están ocurriendo. Nosotros estamos en los últimos días de esta era, de esta dispensación de la gracia. Y el enemigo ha enviado una avalancha de espíritus de error que se han infiltrado en el pueblo de Dios. Y por aquí surgen doctrinas y por allá surgen manifestaciones. Y muchos cristianos, sin pararse a discernir, se dejan llevar por esas corrientes. El don de discernimiento de espíritus es indispensable en estos tiempos finales. Es uno de los 9 dones del Espíritu que están enumerados en 1 Corintios 12. Si este don no opera en nosotros, hermanos, vamos a estar expuestos a los peligros que nos acechan desde el mundo espiritual. Yo llamo el don de discernimiento de espíritus el radar espiritual, el radar que detecta la presencia del enemigo. Y el don de discernimiento de espíritus no es solamente para discernir la presencia de los demonios, también es para discernir la presencia de los ángeles de Dios. Trabaja de las dos maneras, para discernir espíritus, tanto de Satanás como de Dios. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús es venido en la carne no es de Dios. Hace algunos 25 o 30 años en Guatemala tuvimos una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, lo que podría llamarse un avivamiento. De ahí surgieron muchos movimientos, surgieron iglesias como la iglesia Elim, la iglesia Montebazán, la iglesia El Shaddai, la iglesia La Puerta del Cielo, iglesias que se han extendido por el país y aún al extranjero. Pues en ese tiempo, hermanos, hubo manifestaciones diversas, tanto de Dios como de Satanás. Y la única manera que pudimos nosotros evitar caer en el error fue por medio del don de discernimiento de espíritus. Nosotros, cuando se manifestaba un espíritu a través de un profeta o de una profetisa, exigíamos que ellos confesaran que Jesús era venido en carne. En algunas manifestaciones usaron de mucha sutileza. Decían, Jesucristo es venido en parme. Y si uno no estaba escuchando claramente o atentamente, pues se dejaba engañar, porque solamente cambiaban una letra o una entonación. La Biblia dice que Jesucristo, para poder consumar su obra de redención, se tuvo que hacer hombre, 100% hombre. Se revistió de carne humana. Dios es manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16. Dios es manifestado en carne. Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 1, y en el versículo 14 más o menos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y aunque dijo el hermano pastor hace unos momentos, él tuvo que despojarse temporalmente de algunos de sus privilegios y aún creo yo de algunos de sus poderes, que tuvo que dejar a un lado atributos de la divinidad. Esos atributos quedaron cesantes por un tiempo para que él pudiera vivir 100% como hombre, sujeto a nuestras debilidades, sujeto a nuestras tentaciones, pero sin pecado. Sin embargo, hermanos amados, tenemos que reconocer que en Jesucristo se conjugan las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. En el tiempo del Nuevo Testamento surgieron unos gnósticos que negaban la realidad de la carne. Ellos creían que Jesucristo era como una aparición, que Él era un espectro, que era un fantasma, que no era un hombre real, sino un hombre ficticio. Y esta epístola de 1 Juan fue escrita para combatir esa falsa doctrina que ya se había infiltrado en la iglesia. Por eso Juan en 1 Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de la vida. Eso quiere decir que ellos tenían pruebas indubitables que Jesucristo era hombre 100%,
que se podía ver, que se podía tocar. No era una sustancia espiritual. Él era hecho de carne, de hueso, de sangre, igual que todos nosotros. Pues hermanos amados, las sectas erróneas se van por la tangente en una de estas dos cosas. Hay algunas sectas como la de Testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Y hay otras sectas como los gnósticos o gnósticos que niegan la realidad de la humanidad de Cristo. Nosotros tenemos que afirmar sin ningún compromiso de ninguna parte de que Jesucristo fue hombre 100% y fue Dios 100%. Y no solo lo fue, lo sigue siendo. Amén. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios Padre? Intercediendo por nosotros, mediando nuestra causa, cumpliendo el papel de sumo pontífice. Hay un Dios, hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué? Hombre. Jesucristo ascendió con su cuerpo humano y Él está sentado en su cuerpo humano, aunque glorificado a la diestra de Dios Padre. Él fue hombre y sigue siendo hombre. Y no hay ninguna prueba bíblica de que el Señor Jesús algún día se despoje de su humanidad. Cuando Cristo aceptó ser hombre, sabía que lo iba a hacer por toda la eternidad. Imagínense. Eso es algo que es para nosotros de difícil comprensión. Pero Jesucristo es Dios y a la misma vez es hombre. En Él se conjugan todas las dos naturalezas. Ahora dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. El que niega la divinidad de Cristo o niega la humanidad de Cristo no es de Dios. La Escritura dice que este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los espíritus malos que operan en los falsos profetas, a los espíritus de error, a los espíritus de anticristo que operan en estas personas que son ministros de Satanás que han infiltrado el pueblo de Dios. El hermano Alducin estuvo hablando de los falsos profetas. ¿Saben ustedes, hermanos, que el diablo todo lo falsifica? Él falsifica los dones del Espíritu, él falsifica los ministerios. En la Biblia habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles. Miren, hermanos, en la iglesia hoy existen multitud de personas en lugares prominentes que no son verdaderos ministros de Cristo. Son falsos ministerios que están engañando al pueblo del Señor. Y por eso necesitamos que el Señor nos ayude a discernir lo que está ocurriendo alrededor nuestro para no caer en esa trampa mortal que el diablo quiere tendernos. Ahora en el versículo 6 dice así: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Aquí hace la diferencia entre una persona que tiene el verdadero Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Dios. El que tiene Espíritu de Dios oye, examina, somete a escrutinio cualquier enseñanza, pero siempre va a mantener un espíritu enseñable o enseñadizo. No va a ser dogmático, no va a ser sectario. Él va a reconocer, hermanos amados, de que Él no lo sabe todo, que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como somos conocidos. Una persona que dice, esta es la verdad, la única verdad, y la quiere sostener, aunque sea con argumentos y hasta con pleitos, demuestra que no tiene espíritu del Señor. Tiene un espíritu ¿de qué? De error. En esto, dice la Escritura, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo creo, hermanos, lo que el Señor quiere hacer en estos días es que nosotros seamos mucho más cuidadosos en aceptar las enseñanzas y las manifestaciones que están viniendo aún de países extranjeros y lejanos. Vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá, vienen de los países europeos y han sido elaborados con tanta sagacidad que embaucan, que engañan a los hermanos que no tienen una firme y sólida base bíblica. Aquí en las notas que ustedes tienen a la mano, definimos lo que es el engaño. Yo quiero que leamos estas palabras para que tengamos un concepto exacto de lo que es el engaño.
Es un error, es una tergiversación o falsa representación de la verdad. Engaño no es necesariamente la negación de la verdad, es que la tergiversación, la exageración de la verdad. Si usted adorna la verdad, como decimos, dora la píldora, lo que está haciendo es caer en el engaño. Porque si hubieron 300 personas aquí y usted dice hubieron 500, ¿qué está haciendo? Está exagerando y por lo tanto está mintiendo. Y eso es muy común en el cuerpo de Cristo hoy, que le tuercen un poquito la verdad, acomodan la verdad a sus doctrinas. Nosotros no debemos, hermanos amados, establecer la doctrina y después buscar textos bíblicos para probar nuestro punto doctrinal. Nosotros tenemos que ir a la Biblia, hacer un estudio a conciencia, comparar escritura con escritura, estudiar todos los textos que se refieren al mismo tema y por último llegar a una conclusión, establecer un principio doctrinal. Pero tenemos aún así que estar dispuestos a que se nos enseñe y que se nos corrija, porque ninguno es infalible, ni el Santo Padre de Roma. Hay una doctrina de la infalibilidad papal, es un dogma de la Iglesia Católica. Pero con lo que él declaró en la última semana de que la evolución es compatible con la Escritura, demuestra él definitivamente que no es infalible. Ahí se equivocó gravemente, hermanos. Entonces, ninguno de nosotros somos expertos en ninguna materia. Aunque seamos maestros, tenemos que seguir siendo, ¿qué? Alumnos. Tenemos que reconocer que somos aprendices, que todavía estamos en pañales, que todavía no tenemos toda la revelación de la Escritura. Yo he descubierto en la Biblia pasajes que están todavía cerrados. Hay pasajes en los libros proféticos. Aún Daniel advierte esto, él dice que el libro sería cerrado hasta el tiempo del fin, y yo creo que en este tiempo Dios está empezando a abrir algunas porciones del libro de Zacarías, del libro de Daniel y de otros libros proféticos, incluyendo el libro de Apocalipsis. Pero como hay tanto simbolismo, nosotros tenemos que tener cuidado al interpretar estos libros y no decir, esta es la interpretación correcta y las demás son falsas. Porque, hermanos amados, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en las garras de un espíritu religioso que nos distancia, que nos divide del resto del pueblo del Señor. ¿Cuántos saben que hay espíritus religiosos? Y los espíritus religiosos son los más difíciles de combatir, porque una persona que tiene un espíritu religioso cree que tiene la razón, cree que está en la verdad, cree que es el único que sabe o tiene la revelación e interpretación correcta de la Escritura. Yo estuve haciendo antes del servicio una lista de los espíritus religiosos y tenemos que estar advertidos, hermanos, porque estos espíritus ya están operando en el pueblo del Señor. 1, legalismo. Gracias a Dios que por medio de la manifestación del Espíritu Santo en los años 60, 70, fuimos librados del legalismo. Antes, ¿recuerdan ustedes, hermanitas, cómo tenían que andar para que fueran consideradas espirituales? Con faldas hasta los tobillos, con cuellos hasta el pescuezo, con manga larga. Era pecado usar colores vivos. Había que andar con apariencia de bruja, de aquellas que vuelan por el aire montadas en una escoba. No se permitía usar los cosméticos. La mujer no podía ni cortarse el pelo, ni encresparse el pelo. Yo creo que a veces los cristianos de hoy nos hemos ido al otro extremo. Del legalismo hemos caído en el libertinaje. Pero gracias a Dios que en parte hemos sido liberados del espíritu de legalismo que infiltró especialmente la iglesia pentecostal en la primera mitad del siglo XIX. Otro espíritu que opera en la iglesia cristiana hoy es el ritualismo. Caemos en un patrón. El culto se tiene que llevar estrictamente según un orden establecido.
Nosotros también tenemos nuestras ceremonias a las cuales exigimos que todos se sujeten. Vaya usted a una iglesia pentecostal y va a ver que, hermanos, el programa es el de siempre. Empiezan con una oración, hacen una lectura bíblica, cantan 5 coros en cadena, después viene otra oración, se da tiempo para 1 o 2 testimonios, los anuncios, la ofrenda, el mensaje y adiós. Y el culto, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sigue siendo el mismo. No se puede cambiar el programa porque es una vaca sagrada que hay que respetar. Otro espíritu religioso es el tradicionalismo, del cual hablaba el hermano Armando, que a veces nuestras tradiciones las elevamos por encima de la escritura misma. Hay muchas cosas en la iglesia que son tradiciones, que hay que examinarlas y en caso necesario cambiarlas. Hay muchas iglesias que tienen sus cultos establecidos, por ejemplo, domingo en la mañana, escuela dominical y culto devocional. Domingo en la noche, culto evangelístico. Martes, estudio bíblico. Jueves, oración. Y ese programa lo vienen celebrando hace mucho tiempo. Y es inefectivo porque muchas gentes ya no llegan a la iglesia. Hay que renovarse. Hay muchas iglesias que han abierto células en los hogares, grupos de estudio bíblico. Han cancelado su culto del martes o del jueves para dar cabida a un nuevo programa que es más efectivo. No se trae la gente a la iglesia, se lleva la iglesia a la gente, donde vive, donde trabaja. Otro espíritu se llama sectarismo. Usted defiende, como decimos en Centroamérica, puro tubo, su secta. Yo soy bautista, pero de hueso colorado. Nací bautista y voy a morir bautista. Yo no voy a traicionar la religión de mis antepasados. Ese es un sectarismo. Y esas personas por lo general no comulgan con nadie que sea de otra iglesia, aunque sea una iglesia evangélica. Otro espíritu religioso es el dogmatismo. Nuestras doctrinas se convierten en dogmas que hay que defender a capa y espada. Dogmatismo. Yo tengo la verdad y nadie más la tiene. Y el que no está de acuerdo conmigo es un hereje. Yo creo, hermanos, que tenemos que ser flexibles. En las cosas fundamentales tenemos que buscar la unidad. En las cosas secundarias hay que dar cierta libertad de criterio. Hay hermanos que se han dividido, por ejemplo, por el bautismo en agua. Porque hay iglesias que bautizan niños y hay otros que bautizan solamente personas que han llegado a una edad mínima de 10, 12, 14 años. Hay unos que bautizan por inmersión, otros por aspersión. Hay unos que bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros que bautizan en nombre de Jesús. Hay unos que meten a la persona al agua una vez y hay otros que la meten 3 veces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y he visto algunos que los meten de espaldas y otros que los meten de frente. Hay variedades, hermanos. Nosotros tenemos que ir a la Escritura para ver qué dice la Biblia y sujetarnos estrictamente a lo que dice la Biblia, aunque esto significa que tengamos que romper con las creencias particulares de nuestra iglesia o de nuestra secta. Yo podría mencionar otros espíritus religiosos: fanatismo, misticismo. Hay hermanos que andan por las nubes, que solo hablan grandezas, que andan volando no bajo sino alto, ¿no? Que no tienen, son tan místicos que no sirven para nada desde el punto de vista práctico, que solo se dedican al ayuno, a la oración. Si uno dice, hermano, barra el piso, no puedo, hermano, porque yo soy demasiado santo. Ese es un trabajo que está por debajo de mi dignidad. Misticismo. Hay algunos que han caído en otro espíritu religioso llamado el emocionalismo. Si no siente una gran emoción, una exuberancia, si no tiemblan, si no gritan, Dios no estuvo presente. Si van a un culto donde no hay manifestaciones extremas, Dios no está ahí.
Hay que sentir un calor, hay que sentir un escalofrío que le baja por las espaldas a uno. Para poder sentir a Dios se le tiene que erizar la piel, se le tienen que poner los pelos de punta. Eso es un emocionalismo, hermano. ¿Saben dónde surgen las emociones? En la carne. El espíritu no siente emociones. Las emociones son parte del alma. Y la carne, lo que la Biblia llama carne, que es nuestra naturaleza caída, corrompida, la naturaleza humana que ha sido pervertida por el pecado y por el diablo, opera en nuestra alma y opera en nuestro cuerpo. Y allí es donde sentimos esas sensaciones, ¿no? Hay hermanos que tiemblan, hay hermanos que saltan y ellos creen que ese es non plus ultra de la espiritualidad. Espíritu de asceticismo, ya su pastor lo mencionó. Hermanos que se retraen, que se aíslan, que no participan del mundo, que se encierran supuestamente a orar, a ayunar. Espíritu de divisionismo es otro espíritu religioso que se ha infiltrado en el pueblo de Dios, que levanta barreras en vez de construir puentes, construye paredes para separar al pueblo de Dios. Todos esos espíritus y otros espíritus, hermanos, ya están operando en la iglesia. Y la Biblia los clasifica como espíritus ¿de qué? De engaño, de mentira, de error, que llevan a la iglesia al fracaso. Yo he visto que las iglesias donde hay legalismo son iglesias pequeñas, generalmente formadas solo por ancianos, solo se ven arrugas y se ven canas, no se ven jóvenes. Los jóvenes desertan esas iglesias, se sienten cohibidos, se sienten maniatados, no hay libertad. De modo, hermanos amados, que estos espíritus llevan al fracaso. Cualquiera de estos espíritus puede destruir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y son espíritus que nosotros tenemos que discernir y tenemos que combatir. Porque de otra manera, hermanos, nosotros vamos a decaer en nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan que la iglesia las iglesias de Gálatas comenzaron en el espíritu? Así lo dice aquí el libro de Gálatas capítulo 3. Libro de Gálatas capítulo 3. En el versículo 2 Pablo les pregunta: ¿recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? En el versículo 3 dice: habiendo comenzado por el espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Versículo 5: aquel pues que os daba el espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley. ¿Qué había pasado con las iglesias de esa provincia asiática? ¿Qué había pasado? Se había infiltrado el espíritu del legalismo. Habían llegado unos predicadores judíos, supuestamente convertidos a Cristo, los judaizantes, y vinieron a imponer reglas, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y le pusieron a la iglesia un yugo de servidumbre que ni ellos ni sus padres podían llevar. Impusieron leyes mosaicas. ¿Y qué sucedió, hermanos? La iglesia empezó a decaer. Comenzaron el espíritu en medio de un gran avivamiento, con milagros, con manifestaciones portentosas de Dios, pero ahora estaban tratando de perfeccionarse, ¿cómo? En la carne. Y la obra del Señor había entrado en decaimiento, y eso va a suceder en la vida y en la iglesia de cualquier persona o grupo de personas que permite que estos espíritus religiosos tomen control de ellos. Amén. Nosotros tenemos que estar advertidos, hermanos, tenemos que estar alertas, porque nosotros mismos podemos caer víctimas de estos errores y estos excesos. Engañar significa que extraviar, errar, hacer caer en el error, torcer la verdad, tergiversar la verdad para llevarlo a uno por otro camino que no es el camino de Dios. La Biblia dice que hay caminos que parecen muy buenos al hombre, pero cuyos fines son ¿qué? La muerte. El camino ancho siempre es más atractivo que el camino angosto.
Y eso es lo que hacen estos espíritus malignos, espíritus de error, de engaño que se infiltran en la iglesia. Nos presentan otro evangelio que es más atractivo. Imponen ritos, imponen reglas que pueden despojarnos de nuestra libertad en Cristo Jesús. Allí en Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, y eso por causa de los falsos hermanos, o podemos añadir falsos ministros, que se entraban encubiertamente, secretamente, o sea que se infiltraban en la iglesia. ¿Para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos nuevamente bajo servidumbre. Al diablo no le importa lo que él pueda usar para hacernos caer en servidumbre. Si no lo puede hacer con los vicios, ¿lo va a hacer con qué? Con asuntos religiosos que parecen tan sublimes, que parecen tan santos, pero que al examinarlos cuidadosamente a la luz de ¿qué? De la Escritura, son errores que pueden llevarnos a un fracaso estrepitoso en nuestra vida cristiana y también en nuestro ministerio. Ustedes no se han dado cuenta, hermanos, cómo han proliferado últimamente las religiones. México era un país 99% católico, pero en los últimos años yo me supongo que han invadido a México lo que se llama la cientología, la dianética, el ecancar, que son religiones pseudocientíficas que atraen a las personas de una mayor cultura, personas de educación refinada. ¿No se han dado cuenta cómo se han propagado las ciencias ocultas? El espiritismo y todas sus ramificaciones, desde la teosofía, el rosacrucismo y todas las demás manifestaciones del ocultismo. La nueva era, hermanos, se ha propagado en México de una forma extraordinaria. Ha invadido los sistemas educativos. Una vez que estuve en Monterrey, leí en el periódico que el gobernador de Tamaulipas estaba exigiendo que en las escuelas se enseñaran algunos de los preceptos de la nueva era, del humanismo, como parte de la agenda, como parte del currículum de estudios. Sí, el ocultismo ha invadido al gobierno, ha invadido la industria, ha invadido la educación. Y hay muchos cristianos que están, pero afectadísimos por las ciencias ocultas. Muchas veces por curiosidad compramos un libro, una revista que habla del ocultismo y decimos, yo me quiero instruir para poder combatir. Esa fue la filosofía mía cuando primero me inicié en la liberación. Todo libro que yo encontraba sobre el ocultismo lo compraba. Había gastado miles de dólares, no de pesos devaluados, de dólares. No le gusta a los mexicanos que hablemos de los pesos devaluados, ¿no? Y oigan, hermanos, un día el Señor me dijo, saca toda esa literatura y quémala. Yo le dije, Señor, ¿y por qué? Si esto me ha costado una millonada. Yo compré estos libros para prepararme mejor para combatir las ciencias ocultas. Y el Señor me dijo, todo lo que necesitas saber acerca de las ciencias ocultas está en mi palabra. Todo lo que necesitas saber del diablo y de los demonios y de las prácticas espíritas está en mi palabra. Y si no está en mi palabra, no lo necesitas conocer. Y ya no tuve más argumento, tuve que sacar cajas enteras de libros, de revistas y rociarlas con gasolina y quemarlas. Y le voy a decir, no quemaron fácilmente, tardaron horas en quemarse, como que no querían morir. Chisporroteaban, como que estaban protestando los demonios que operaban en esos libros y en las revistas, hermanos. Así como el Espíritu opera a través de la palabra de Dios, también a través de los libros de las falsas sectas y de las religiones heréticas, operan los espíritus malos. Yo recuerdo la historia de un muchacho que hace algunos años vino a Liberación, estaba perdiendo la vista. Y cuando nosotros empezamos a orar por él, se desmayó y una voz extraña habló a través de él. Y cuando yo le pregunté, ¿cuándo entraste? ¿Cómo entraste en este muchacho? Es un espíritu llamado ceguera. Me dijo, cuando este muchacho leyó literatura de los testigos de Jehová.
leyó un libro llamado Sea Dios verdadero. Y allí se le incrustó el espíritu malo. ¿Y cuántos de ustedes han leído libros de los testigos de Jehová? Levante la mano, sean sinceros. Uy, mire, como una tercera parte. ¿Y cuántos han leído revistas de la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia sabática? Levante la mano. ¿Y cuántos han comprado y han leído el libro del Mormón? Levante la mano. ¿Ya ven cómo se ha infiltrado el enemigo en el pueblo de Dios? La Biblia dice que cuando llega un hombre que no trae la doctrina de Cristo, de la cual estuvimos hablando hace un momento, no le deis la bienvenida, ni le recibáis en casa. Y llegan los testigos. Pase adelante, hermanito, y lo sentamos y le servimos cafecito, y le servimos Coca-Colita, y empieza él con una astucia enorme a presentar su doctrina. Y como estamos desarmados, porque la mayoría de los evangélicos de hoy poco saben de la palabra de Dios, porque somos haraganes, somos perezosos para leer la Biblia, y ellos son maestros, no en la escritura, sino en la doctrina que ellos sustentan, y se lo envuelven a uno, ¿no es cierto? Y cuando menos piensa, se lo llevan. Por ejemplo, en Guatemala, hermanos, construyeron ya la primera mezquita del Islam. Y yo cuando la vi, me quedé espantado. Yo jamás pensé que Guatemala, con una tradición, llámenlo así, cristiana, por el catolicismo y por el evangelio, jamás se iban a construir una mezquita del Islam. Pero hace pocos días la sorpresa para mí fue mayor, porque un pastor que yo conocí hace 8 o 10 años, que por cierto cayó en la inmoralidad, dejó a su esposa, abandonó a sus hijos, se divorció, se juntó con una mujer, hace poco se convirtió al Islam. Pastor evangélico se convirtió al Islam. Mira, hermanos, yo no salía de mi asombro. ¿Cómo es posible que una persona que ha conocido la verdad caiga fácilmente en las garras de una secta herética o de una religión falsa? Pero eso es cumplimiento de lo que tenemos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 10 dice: y con todo engaño y iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto, pues les envía Dios ¿qué? Un espíritu de error, una operación de error, para que crean ¿a qué? A la mentira. Mira, hermano, si usted ha conocido la verdad, pero usted no ama esa verdad y usted no cumple esa verdad, no se somete a la verdad de Dios revelada en la Escritura, usted es víctima, será víctima de los espíritus de error. Vendrán personas que sustentan otras doctrinas, doctrinas heréticas, doctrinas falsas, y usted va a caer, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Va a caer de trompa. ¿Sí? Va a caer. Porque usted no tiene argumentos, usted no conoce la verdad, no sabe manejar la Biblia, no sabe presentar las verdades bíblicas. Y vienen estos falsos que están entrenados, que conocen sus argumentos al dedillo y se lo van a envolver. Y usted va a caer en una falsa religión. ¿No se han dado, hermanos, cuenta cómo han invadido a México las religiones orientales? El budismo, el hinduismo y algunas de sus creencias, ¿cómo podríamos decirlo así? Que se han desarrollado en base a estas creencias. El Hare Krishna, el yoga. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que la metafísica la están enseñando por todas partes? La fe Bahá'í, en Guatemala tenemos un centro de la fe Bahá'í, que es una religión persa. Es un sincretismo de todas las religiones. Ellos creen que Moisés fue un gran profeta, y que Cristo fue un gran profeta, y que Buda fue un gran profeta, y que Mahoma fue un gran profeta. Pero nosotros tenemos el más grande profeta de todos. No, eso es lo que dicen ellos. No diga amén usted. Es un sincretismo religioso.
Hermanos, tenemos que estar alertas, ¿no les parece? Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien engañar, y no solo engañar, sino que devorar. Nosotros tenemos que prepararnos para poder resistir. ¿Quién es el autor del engaño? Satanás. Todo engaño procede del diablo. Ya el hermano parecería que nos pusimos nosotros de acuerdo en cuanto a lo que íbamos a decir, porque él me robó parte del mensaje. Y yo tengo que repetir lo que él dijo, pero la repetición hacia el maestro. Yo vengo a corroborar lo que él dijo. Allí en Juan 8:44, ¿qué dice? Que el diablo es el padre de la mentira, que él es mentiroso desde su principio, desde su origen es mentiroso. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, habla de una pareja de creyentes llamado Ananías y Zafira. Ellos se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para engañar a Pedro y a los apóstoles. Vendieron una propiedad, retuvieron una parte y entregaron una parte. Querían pretender ser muy generosos, muy dadivosos. Ellos pensaban que Pedro al recibir aquellas monedas de plata, de oro, los iba a abrazar, los iba a felicitar. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino que has mentido ¿a quién? A Dios. Oiga, hermano, usted le puede mentir a Dios, pero no le puede engañar. ¿Lo escucharon bien? Usted puede intentar engañar a Dios, pero jamás lo va a lograr. Porque la Biblia dice que delante de Dios están abiertas y desnudas todas las cosas, que Él todo lo sabe y que Él sabe el principio, el fin desde el principio. Y usted, aunque Él pueda refinar sus mentiras, a Dios jamás lo va a poder engañar. ¿Qué le costó a Ananías el intento de engañar a los siervos de Dios? Le costó la vida. Y como su mujer había sido cómplice, como había sido aparcera, como ellos se pusieron de acuerdo para engañar, el plan era perfecto. Ananías iba a llegar primero y Zafira, la esposa, iba a llegar más tarde, tal vez una media hora, una hora más tarde. Pedro le preguntó: y bueno, ¿y en cuánto vendió la propiedad? Pues ella dio la misma cantidad que había dado a Ananías. ¿Y qué le sucedió a ella? Por encubridora, ¿qué le sucedió? También murió. Y eso demuestra, hermanos amados, que hechor y consentidor son igualmente culpables. Amén. El diablo es el autor de todo engaño. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera aquella el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quiénes? A todo el mundo, a la humanidad entera. La Escritura nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, como una de las señales de los fines de los tiempos, que el diablo va a intentar engañar ¿a quiénes? A los mismos escogidos de Dios, pero no lo va a lograr. Porque yo creo, hermanos amados, que los escogidos de Dios van a estar versados en la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo creo que de entre el pueblo de Dios, hoy Dios está seleccionando a un grupo de personas que Él va a usar en los fines de los tiempos. Y esas personas, una de sus calificaciones es que conocen la verdad y están preparados para defenderla, que no se dejan engañar fácilmente por el enemigo. Amén. Ahora, aquí hablo de 3 clases de engaño, y usted lo notará en el punto número 3. El engaño propio. Cuando uno se engaña a sí mismo, nosotros tristemente podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo creo que todos nos hemos engañado hasta cierto punto. Anoche les hablaba de los que se paran delante del espejo: ahí, pero qué guapo soy, ¿no? Ese es autoengaño. Hay algunos que nos creemos más sabios de lo que realmente somos, más influyentes de lo que realmente somos. Mire, hay áreas de engaño en la vida de toda persona y aún de todo cristiano. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Debe pensar de sí mismo con sobriedad.
No se crea usted demasiado inteligente. No se crea demasiado poderoso. No se crea demasiado lindo. El diablo va a usar eso para engañarlo. Pídale a Dios un conocimiento exacto de lo que usted es y de lo que usted vale. Yo no soy una persona complejada. Yo no tengo espíritu de rechazo. Yo me asocio así con los humildes, con las personas más encopetadas, porque me conozco. Y yo sé lo que valgo y sé lo que tengo en Dios. ¿Me oyeron bien? Lo que valgo y lo que tengo en Dios. Amén. Y yo les ruego a ustedes, hermanos, que se conozcan a sí mismos. Hoy en día hay una doctrina psicológica que ha invadido la iglesia, lo que se llama la autoestima. Queremos que todos se estimen más, se quieran más. Y en parte es bueno. Pero la Biblia no habla de la autoestima. ¿Sabe lo que habla? De morir a sí mismo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no trae fruto. Muchos de nosotros no necesitamos que alguien venga a darnos clases de autoestima, porque ya nos estimamos demasiado. Necesitamos a alguien que nos venga a hablar de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre. Jesucristo dijo que lo imitáramos a Él, porque Él era manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por andar tratando de aparentar lo que no somos, ¿qué sucede? Vivimos estresados, porque como estamos viviendo la mentira, tal vez no la decimos, pero la vivimos, pretendiendo que somos algo más de lo que realmente somos. Tenemos que vivir como con un antifaz, como un disfraz, para que la gente nos quiera como nosotros nos queremos a nosotros mismos. Eso es autoengaño. Y ustedes pueden leer todos los versículos allí que hablan de eso, hermano. Hay otro engaño a través del cual el diablo también opera, y es el engaño por otros. Miren, hermanos, nosotros podemos ser engañados por las personas que más apreciamos, las que más respetamos. Por eso tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y de quién recibimos ministración. La Biblia dice: no impongas de ligero las manos en nadie. Y yo le he dado un pequeño cambio a esa escritura sin violar el precepto bíblico. No dejéis que cualquiera te imponga manos. Porque uno transmite lo que tiene. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Usted va a ministrar lo que tiene. Y si usted tiene un espíritu de error, ¿qué va a ministrar? Error. Y han venido a la iglesia, no puedo decir a Vida Nueva porque no estoy al tanto de las personas que han venido a ministrar aquí, pero han venido a la iglesia cristiana en México falsos profetas que andan tumbando a todo mundo. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿A cuántos tumbó Jesucristo? ¿A cuántos tumbó Pablo? Sí, a veces cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, podemos caer postrados delante del Señor, en éxtasis, en un arrebatamiento espiritual. Pero algo glorioso va a suceder en nosotros. Y muchas veces cuando la gente cae y se levanta, yo me acerco a él. ¿Y qué sintió? Pues, hermano, solo una debilidad. Se me aguadaron las piernas. Y yo me dejé ir. Y a veces con la ayuda de un empujoncito de parte del ministro, ¿no? ¿Y qué sucedió cuando estabas ahí en tierra? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? Pues nada. ¿Qué sentiste? Pues una paz, eso fue todo. Mira, hermano, cuando los siervos del Señor en la Biblia, en tiempos bíblicos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tenían esa experiencia, recibían grandes revelaciones de Dios, eran transportados en el Espíritu a los lugares celestes, tenían un encuentro con Jesucristo. Hay que discernir, hermanos. He visto predicadores que vienen y todos se caen. Y todos se caen. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo vi a un predicador en la televisión que se quitó el saco y empezó a hacer así. Y empezaron a caer derecha e izquierda. Todos se fueron para atrás. Como mesmerizados, como hipnotizados.
¿Cuándo vio usted a Jesucristo haciendo esas patrañas? Jesucristo no necesitaba usar de cosas de esa naturaleza para impresionar. Cristo no buscó el espectáculo. Y hay espectáculos religiosos hoy en el pueblo de Dios. Y no seamos ingenuos, no seamos tontos, hermanos. Discernamos el espíritu que está operando, que podría ser el espíritu de error y no el espíritu de verdad, del cual habla 1 Juan capítulo 4. Sí, el diablo puede usar cualquier persona, puede usar cualquier circunstancia para engañarnos. Por eso nuestra defensa está en Isaías. Busquen allí, hermanos, por favor. Este mensaje tampoco lo voy a poder terminar como quisiera, pero nuestra defensa está en Isaías, en el capítulo 8. Isaías capítulo 8. En el versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Los escritos del Antiguo Testamento eran llamados la ley y el testimonio. La ley de Moisés y el testimonio de los profetas. A la ley y al testimonio. ¿Y qué sigue diciendo? Si no hablaren, dijeren conforme a esto, es porque ¿qué? No les ha amanecido. Todavía están en tinieblas. Cualquier doctrina que usted escucha, a la ley y al testimonio. Cualquier manifestación que usted observa, a la ley y al testimonio. Si la palabra de Dios no confirma, no corrobora lo que usted oyó o vio, descártelo, porque no es de Dios. Me encantó el espíritu de los bereanos, que cuando aún el apóstol Pablo venía a predicar, ¿qué hacían? ¿Se tragaban la enseñanza? No. Iban a la Biblia a escudriñar para ver si lo que Pablo enseñaba era cierto. Nosotros tenemos que tomar esas precauciones para no caer en el engaño, hermanos. Yo no creo que ofendemos a Dios con exigir confirmación de las enseñanzas y de las manifestaciones que están ocurriendo en el pueblo de Dios hoy. Necesitamos confirmación de Dios. Porque, hermanos, hoy más que nunca el pueblo de Dios está siendo llevado al engaño. Necesitamos nosotros evitar que el diablo, usando espíritus malos manifestados a través de falsos ministerios, nos vengan a engañar y nos vengan a desviar del camino de la verdad. Ahora miremos el punto número 4, causas del engaño. ¿Por qué es que el diablo nos engaña fácilmente? Y aquí yo doy 4 causas. Primero, por nuestra inestabilidad o inconstancia. Y allí hay versículos que hablan de esto. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice que no seamos niños, ¿cómo? Fluctuantes. Somos muy volubles, somos muy variables. No, el cristiano debía ser así, parejito. El justo debe ser como la luz de la aurora que va, ¿cómo? En aumento. Pero nosotros somos así, como si estuviéramos en un elevador espiritual. Venimos al culto y sentimos que estamos por los cielos, una euforia, nos sentimos jubilosos, y el día de mañana sentimos que estamos en los abismos. Es una coladera. Lo que Dios nos da el domingo lo perdemos el lunes. Y toda la semana andamos en una depresión emocional y espiritual, y tenemos que volver el domingo a la iglesia que nos den otra inyeccioncita de vitamina espiritual para volver a sentirnos un poco mejor. Y es sube y baja, sube y baja. No, hermanos, necesitamos la estabilidad. El diablo usa de la inestabilidad para engañarnos. En 2 Pedro 2:14 dice que los ministros del error ceban, engañan ¿a quiénes? A los inconstantes. En 1 Reyes 18:21, Elías le dijo al pueblo judío: ¿por qué claudicáis? ¿En qué? Entre dos pensamientos, eran de doblado ánimo, no estaban afirmados en la verdad de Dios. Allí en 2 Reyes 17, versículos 33 y 41, habla de un pueblo que era medio judío y medio gentil, que se había formado cuando los hijos de Israel fueron llevados a la transmigración a Babilonia y a otras áreas del mundo. Dice que ellos temían a Dios, pero a la misma vez que adoraban, servían a sus ídolos. Y así hay muchos hermanos, aman a Dios supuestamente,
le adoran, le sirven, pero también sirven al Dios de este mundo, que es Satanás. Estamos envueltos en muchas actividades que son demoníacas de origen. Nosotros tenemos nuestro ídolo en la casa y nos sentamos alrededor de ese ídolo a rendirle tributo. ¿Y sabe cómo se llama ese ídolo? Está en la sala. La televisión. Pasamos 3, 4, 5, 6 horas. Los ojos los tenemos rojos. Muchos nos dan las 12, la 1, las 2 de la mañana. ¿Usted es adicto a los programas de entrevistas como los de, ¿cómo se llama? La cubana. Ahí hay una hermana que contestó, ¿no? Cristina y Geraldo y otros, ¿no? Es adicta a las telenovelas. A ver, ¿cuántas hermanas hay adictas a las telenovelas que las siguen todas y que se las pueden a uno contar con detalles minuciosos? Hay una hermana que es sincera, ¿no? Que el Señor la libere de ese demonio. ¿Cuántos son adictos a las películas de terror? También necesitan liberación. Sí, porque hermanos amados, ¿no saben ustedes que yo he liberado a muchas personas que los demonios se les han metido mientras estaban mirando la pantalla de televisión? Como que los demonios salían de la televisión y los asaltaban. Ridículo suena, pero es verdad. Películas de inmoralidad, películas de crimen, películas de terror, ya estamos. Y cuando venimos a un culto y el predicador se alarga, como yo me alargo un poco, estamos inquietos como si estuviéramos sentados en un hormiguero y ya no aguantamos, nos queremos ir. Le damos al diablo 2, 4, 6 horas y a Dios ¿cuánto? 1 hora y media, 2 horas y media, una vez a la semana, en cumplimiento a una costumbre religiosa que heredamos de nuestros antepasados. Antes íbamos a la misa fielmente y ahora venimos al culto fielmente. Somos la misma mica, distinta montera. Ese dicho lo dicen aquí en México. En Colombia dicen la misma perra, pero distinta guasca. Eso significa, hermanos, que el cambio ha sido externo, pero no ha sido interno. Ayer fuimos católicos, hoy somos evangélicos. Ayer fuimos espiritistas, hoy somos evangélicos. Pero ¿dónde está el cambio? Si no puede decir amén, diga ay de mí. Una de las causas más frecuentes, hermanos, del engaño es la ignorancia. Ahí está el punto número B. En Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque ¿de qué? Porque no tuvo ciencia. ¿Y cuál ciencia? No la ciencia humana, sino la ciencia divina. En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue talado, cortado, porque no tuvo sabiduría, le faltó sabiduría. Y el diablo, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios en el pueblo cristiano, nos engaña y nos desvía de la verdad. Por eso Cristo le dijo a los fariseos allí en Mateo 22:29: erráis, os equivocáis, os dejáis engañar, ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. La escritura es la palabra de Dios y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando no nos sometemos a la escritura y no nos sometemos al Espíritu Santo, hermanos amados, vamos a ser fácilmente engañados del diablo. Vamos a errar, nos vamos a extraviar del camino de Dios. Y ustedes podrán leer los demás que encontramos aquí. En el punto D habla de la rebelión. Por no tener un espíritu enseñable, no aceptamos consejos, somos sabiondos, queremos saberlo todo. No nos dejamos corregir, no nos dejamos enseñar. Si viene el pastor y nos quiere corregir, patitas a la polvoreda, nos vamos a otra iglesia donde nos consientan, donde nos reciban con el brazo abierto, donde nos tiendan la mano de la amistad. Y para recibirnos y para retenernos hasta nos ofrecen cargos. Ya a los 3 meses somos diáconos o ancianos de la iglesia y nosotros felices. Es que en la otra iglesia no hay amor. El pastor me quiso corregir de mala manera. Si lo quiso corregir fue por amor a Dios y por amor a su alma. Aprecien eso. Cuando usted va a un doctor, no quiere que el doctor le diga la verdad.
Si yo voy a un doctor porque tengo un terrible dolor en alguna parte del cuerpo, yo quiero que me diga la verdad. Si es un cáncer, yo lo quiero saber. Yo no me quiero que me diga, "Ay, es que es una inflamacióncita que usted tiene por ahí en el riñón y con estas pildoritas se va a componer". ¿Qué va a hacer? La enfermedad va a seguir su curso y cuando por fin encuentro un doctor que me diga la verdad, ya va a ser muy tarde. Ya el tratamiento no va a surtir efecto. Eso le pasó a una hermana en Guatemala. Tenía dolor en el hígado y fue, o en la vesícula fue, y el doctor le dijo, no, tómese estas pastillitas, usted tiene una inflamación hepática. Como 2 meses, 3 meses más tarde, le apareció una ictericia por todo el cuerpo. Se puso amarilla, empezó a perder peso. Decidió ir a otro doctor y ¿sabe lo que le dijo al doctor? Usted tiene cáncer hepático, inoperable. Y la mandó a su casa a morir. Era demasiado tarde. Nosotros necesitamos hombres valientes que nos digan la verdad en la cara, pero que digan la verdad en amor, que la digan por amor a Dios y por amor a nuestra alma. ¿No es cierto, hermanos? Pero hay algunos de nosotros que somos como dice Eclesiastés 4:13, que habla del rey viejo, que no se deja. Hay gente que es demasiado obstinada, que no se deja enseñar, que no se deja corregir.